Aquello era horroroso. Allí no había nada más que muerte. Venían camiones diarios cargados de gente que el que no venía muerto moría cuando salía. Acabo de llegar a Mauthausen después de 2 días y 2 noches de viaje. Diego González, hola, bienvenida a Radio Sefarad. Hola, ¿qué tal? Muy bien, es el responsable de un documental 5105, Historia de una fuga de Mauthausen, que está recibiendo muchísimos premios, pero me imagino, Diego, que aparte de estos galardones de los que hablaremos después, está tu satisfacción personal por haber hecho pública esta historia tan emocionante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tiene muchísima razón, porque el documental cuenta o pretende contar o hacer realidad el sueño que tuvo Agustín Santos, que es el protagonista de la historia, de contarle al mundo todo lo que estaba ocurriendo en aquel campo de concentración, en Mauthausen. Y bueno, parece que la trayectoria del documental lo está consiguiendo. ¿Cómo se plantea o cómo llegas a conocer la historia de este superviviente de Mauthausen? Pues fue un artículo que leí en una revista donde hablaba, porque yo soy extremeño, y en el artículo se hablaba que había un extremeño, un deportado extremeño que había protagonizado una fuga en el campo de concentración. No había muchos más datos, pero empecé a tirar del hilo junto con Rebeca Aparicio, que se encargó de toda la documentación y la productora del documental, y conseguimos encontrar algunas referencias que hacían se llamaba Agustín Santos y era natural de la localidad del Gordo, en La Urde, en Extremadura. Empezamos a tirar y bueno, comenzó a surgir una historia apasionante, triste, muy triste, como todo lo que sufrieron los españoles deportados, pero que nos parecía que había que contarla. Y todo aquello se terminó convirtiendo en un documental. Diego, ¿cómo se escapa, cómo se fuga este preso 5105? ¿Cómo huye Agustín Santos? Pues lo cierto es que era muy, muy complicado fugarse de Mauthausen. Y no es solo complicado por los sistemas de vigilancia que había, la valla electrificada, los guardias con perros que custodiaban el campo, sino que además a todo el que se escapaba normalmente lo cogían. Y no solo que lo cogieran, sino que terminaban asesinándolo para escarmiento delante de todos sus compañeros, delante de todos los demás presos. Lo curioso de este caso de Agustín es que no solo se fuga, sino que una vez que es capturado no le asesinan, y eso es lo que cuenta el documental. Y contamos los motivos y las razones de lo que pasó. Agustín se escapa porque está trabajando, hace trabajo forzado con un comando que se llama Comando César, le denominan Comando César porque a cargo del comando estaba un español, César, y estuvieron recluidos en una zona en la que se dieron cuenta que la valla no estaba electrificada. Él descubrió que no estaba electrificado un tramo y empezó a idear un plan para fugarse, que contó a 2 compañeros del campo, a un deportado catalán y a un deportado andaluz. Y nada, idearon un plan y una noche lo llevaron a cabo. Consiguieron una especie de cizaña para cortar la alambrada y emprendieron una fuga. Lo descubrieron al nada más escaparse del campo y empezó una persecución que le llevó a recorrer muchos kilómetros a los 3, y en toda esa historia, en todo ese camino, de camino a la frontera con Suiza, porque querían escapar por ahí, pues les pasaron varias cosas. ¿Qué cuentas en este documental? Recorrieron, si no me equivoco, 350 kilómetros antes de ser detenidos y, no les condenan a muerte inmediatamente, pero les trasladan al terrible Gusen, el subcampo de Mauthausen, que era como una condena efectiva a muerte, ¿no? Sí, 2 de ellos, incluido Agustín Santos, son porque durante la fuga se encuentran con un guarda forestal que les dispara y queda uno de ellos herido, el deportado andaluz, muy mal herido. En la huida, el compañero catalán se pierde de ellos y emprende otro camino, y era muy complicado escapar por la montaña, así que Agustín decide llevar a su compañero por carretera, y justo a 30 kilómetros con la frontera suiza
le detienen a los dos. Y vuelven a trasladar, después de interrogatorios, de llevarlo a un campo de trabajo forzado en otro sitio, le vuelven a llevar a Mauthausen y de ahí a Wöhrden, que era un subcampo que estaba a unos kilómetros de Mauthausen y un campo del que prácticamente nadie salía con vida. Le llevan ahí para que mueran con trabajo forzado. El andaluz muere al poco tiempo y Agustín consigue sobrevivir hasta la liberación del campo por las tropas aliadas. Pero nunca volvió a España. No pudo volver a España porque, bueno, los españoles estaban considerados apátridas, no podían regresar a España y Agustín se queda allí en Francia, se termina casando allí con una francesa, pero sí que se compra una casita cerca de la frontera con España porque, bueno, él lo que quería tenía 17 años cuando pasó todo esto. Cuando estalló la guerra civil en España, él era agricultor, trabajaba en el campo y su madre le dijo que huyera, que saliera corriendo, que no sabía qué futuro le deparaba allí, ¿no? Llegó el día esperado. Al sonar el silbato para que todos se metieran en sus barracas, nos hemos escondido en los retretes. Y en la fuga, cuando uno se fuga, necesita el apoyo de los demás y el éxito de la fuga de uno es la libertad de todos. Y terminó enrolado con las tropas republicanas y al final, bueno, él estuvo en la batalla del Ebro y termina pasando a Francia y ahí empieza todo su periplo hasta que termina en el campo de concentración, bueno, un campo de exterminio realmente, porque Mauthausen era un campo de exterminio. Y él, todo su afán era volver a España para decirle a su madre que estaba vivo, pero no lo consiguió, no pudo pasar a España, no pudo volver a ver a su madre con vida. ¿Y no se cartearon? La madre me imagino que sí que supo que había sobrevivido, ¿no? Sí, la madre supo a través de familiares y de algunas personas que su hijo estaba en Francia, pero no consiguieron verse. Como decías, es curioso porque la historia esa fue también la historia de muchos deportados que su familia les perdió la pista en la guerra civil y nunca, jamás supieron que tenían a un familiar, a un padre, a un hermano, a un hijo en un campo de concentración en Mauthausen. Como decías, una historia muy triste, la que nos narra este 5105, historia de una fuga de Mauthausen, en el que intercalas imágenes reales con animación y te has basado también en entrevistas con personas muy cercanas a Agustín Santos. Sí, lo cierto es que cuando empezamos a preparar el documental nos encontramos con un problema y era que no teníamos nada de la fuga. Sí que hay imágenes del campo. Nos pusimos en contacto con la fundación de Steven Spielberg. Spielberg compró todo el archivo en movimiento que había. Los alemanes lo filmaban y lo documentaban todo. Él compró prácticamente todo el archivo que había. Y amablemente nos cedieron imágenes de Mauthausen. Y fue una parte que empleamos para el documental. Y la otra, había que ilustrar toda la fuga, y lo que hicimos fue, a mí me gusta muchísimo la novela gráfica, y tenía en la cabeza que, quería relacionarlo con eso, y también realmente es la historia de una fuga, parecía como una peli, ¿no?, de aventuras, esa fuga de la Segunda Guerra Mundial, todo eso me llevó a mezclar ilustraciones que la hicimos en movimiento, la animamos, para que tuviera también pues ese recuerdo a novela gráfica, ¿no?, a novela bélica de aquellos años. Y al final, pues también todo mezclado con los testimonios de investigadores. Aparecen investigadores, Benito Bermejo, que está considerado el detective de Mauthausen, que es uno de los posiblemente de los españoles que más conocimiento tienen sobre la historia de Mauthausen. Sale también una serie de investigadores, gente de la MICAL
de la Asociación también de la Memoria Histórica, y bueno, entre todos conseguimos montar una historia de la que teníamos muy poquito, y al final conseguir contar la historia de Agustín. Sí, lo hacéis de una manera de verdad que no nos extraña que estéis recibiendo tantos premios, porque la factura del documental es muy interesante. Habéis ganado el premio al mejor documental en el Festival Internacional La Fila de Valladolid. Estáis nominados a los premios Fugaz del cortometraje español, que se celebrará cuya gala se celebrará en mayo. Os deseamos toda la suerte del mundo. Diego, no sé qué... Ya se ha visto el documental en muchos sitios, lo habrán visto, por supuesto, familiares de Agustín. No sé si quieres recuperar alguna de las cosas que te han dicho en alguno de estos visionados. Y bueno, sale algún familiar de Agustín sale. La verdad es que para nosotros el documental no está finalizado, porque hemos estado intentando conseguir encontrar a familiares directos de Agustín. Tuvo 2 hijos, sabemos que uno falleció, pero no se nos pierde la pista del segundo. Y seguimos en contacto incluso con el gobierno francés para ver si de alguna forma podemos encontrar o recuperar la pista de dónde puede encontrarse si sigue con vida el hijo de Agustín, porque sí que nos gustaría llevarle el documental y ponérselo, ¿no? Y que viera un poco cuál fue la historia de su padre. Sí es cierto que hemos encontrado familiares de Agustín en Barcelona y en Madrid. El otro día proyectábamos el documental en Madrid y con la fortuna de que se enteraron familiares de Agustín y pasaron por allí. Fue muy emocionante, la verdad, porque incluso muchos familiares de Agustín no conocían la historia. Uh-huh. Ellos, imagínate, no la conocen los familiares, pues el resto de españoles son muy pocos los que conocen el sufrimiento de los republicanos españoles en campos como Mauthausen. Gracias a estos documentales se está conociendo un poquito más la historia. Ahora, muy pronto, en octubre, se estrenará una película dedicada a Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen, el único español que testificó en los juicios de Nuremberg. ¿Por qué crees que se están dando estas manifestaciones cinematográficas? No sé si son un homenaje o una reivindicación de la historia de estos españoles bajo el yugo nazi. Pues, sinceramente no sé por qué está ocurriendo ahora mismo, pero sí es cierto, tiene razón. No solo eso, acaba de publicarse una novela gráfica también basada se llama El fotógrafo de Mauthausen. Se ha publicado también alguna novela gráfica más sobre los deportados españoles. Parece que todo está coincidiendo, ¿no? Prácticamente en las mismas fechas. No sé por qué, pero sí sé que era necesario. Y que hemos tardado mucho también en recuperar esa parte de la historia que no se conoce bien. Y es curioso porque cuando proyectamos el documental hay mucha gente que al final habla con nosotros y nos dice, pero es que no teníamos idea de que había habido tantísimos españoles no solo en Mauthausen, porque también hubo españoles en otros campos de concentración, pero que no tenían ni idea de esa parte de la historia. Y creo que era necesario. Y el documental sobre Agustín está contado a través de Agustín, pero realmente pretende dar voz a los más de 7.000 españoles que pasaron por allí y de los que tristemente se conoce poco. Pues lo habéis conseguido, Diego. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros.